Soy Charles Siegel, trabajo en Raymond Chabot Grant Thornton, una consultora, pero a ustedes eso no les importa. Lo que seguramente les importa es el trabajo que he hecho antes de ahora. Yo he trabajado como 5 años como gerente de innovación en Procter & Gamble, una organización mundial con un centro de servicios también internacional. Hoy voy a hablarles sobre quién soy, cómo crear un monitoreo continuo efectivo, cómo lo que yo llamo es convertirse en Batman o el héroe de la organización, algo que creo que los auditores deberían hacer y serán. Y por último, voy a terminar contándoles cómo veo yo el futuro del rol de los auditores internos en las organizaciones. Quiero transmitirles algunas cosas en esta presentación. Lo principal es cómo me siento o cómo considero que los auditores internos deberían ser empoderados para ser los innovadores, cómo el monitoreo continuo efectivo ha llegado para quedarse y para quedarse incluso cuando las personas dejan sus cargos, y cómo utilizar la analítica predictiva y aprovechar la gran cantidad de datos que se han incorporado cuando se utiliza la auditoría analítica de ACL. ¿Quién soy yo en primer lugar? Me gusta decir que mi misión es utilizar o mostrar cómo la tecnología puede resolver problemas o cuestiones antes de que se conviertan en problemas. Pero debo confesar que no soy auditor, no soy contador, no soy demasiado, para ser franco, pero lo que sí soy es alguien que conecta la capacidad de la tecnología con las necesidades del negocio para ahorrar dinero e impulsar el valor. Y esto es algo que creo que los auditores no muestran activamente a la organización. Sí, pueden hacer cumplir las normas, pueden proteger a la gente, pero además pueden hacerle ahorrar a las organizaciones mucho dinero y asegurarse de que las organizaciones operen en forma legítima y asegurarse de que no se vean expuestas a situaciones tales, de manera tal que puedan ahorrar tiempo y dinero. Mi labor es que la gente utilice la tecnología y la información para esto. Mis logros son importantes, además de trabajar en Grant Thornton, trabajé en Procter & Gamble y también en Principal, digamos, mi logro principal fue lograr 400,000, en dólares en ahorros anuales a lo largo de 3 años. En cuanto a mi educación, tengo un MBA y también vengo del mundo de las artes. Voy a comenzar hablándoles de por qué abogo en favor de la analítica continua. Voy a hablar de algo que es muy caro al corazón de los canadienses y de los argentinos. En Canadá no tenemos el acceso a los océanos cuando estamos en el centro del país y hay piletas en el centro del país y en general no se evalúa todo el agua para ver si es segura. Es hacer un muestreo del agua. Lo mismo pasa con la auditoría. Cuando hacemos un muestreo y hay un componente que nos indica el proceso que está bien, es lo mismo que tomar muestras de la pileta. Uno controla el pH, la acidez, con una muestra de agua. Y es así como ha sido la auditoría tradicional y ha sido efectiva. Pero quiero centrarme en el concepto de lo que serían los churrascos, los bifes. En Canadá hay una empresa que se llama Maple Leaf, una procesadora frigorífica. Se encontraron bacterias en alguna de las carnes y surgió porque utilizaron este abordaje de muestreo. Se imaginan que en un bife se encontró la bacteria y hubo personas que murieron. También puede pasar que ese bife no se haya elegido, digamos, como elemento de muestra y en tal caso la bacteria no hubiera salido a la luz. Lo mismo se aplica para los procesos y el monitoreo de hoy. No podemos creer que todo es como la pileta hoy. Tenemos que verificar todo lo obtenido a partir de las operaciones. Y como dije, yo no soy auditor, soy gerente de innovador. Estoy en la primera línea de defensa en operaciones financieras y si queremos asegurarnos
de utilizar las tareas adecuadas, si queremos verificar los gastos y pagar a la gente adecuadamente y lo queremos hacer a través de una pequeña muestra, vamos a fallar. Es allí donde me di cuenta que tenemos que tomar las herramientas y el conocimiento inherentes a la organización y aplicados en esa línea, en esa primera línea, y que lo hagan los auditores. Antes los auditores eran una palabra que me infundía temor. Venían y yo lo odiaba, no, porque sabía que podía perder mi trabajo. Pero si ahora tengo las herramientas y el conocimiento para ver qué es lo que falta y puedo tener la comprensión, el entendimiento de cómo se deberían hacer las pruebas en el proceso, ya no tengo por qué tener miedo. ¿Por qué es que la auditoría continua puede ayudar? Voy a hablar de esto. Podemos evitar las cuestiones antes de que se transforman en un problema. Como dijo Claudio, conocer las cosas 6 meses después no tiene sentido. Más esfuerzo recuperar el dinero que uno gasta en sí. Entonces tenemos que evitar los problemas en la fuente. Y a lo largo del camino, uno de mis temas favoritos es la productividad, algo que la gente suele olvidar cuando habla de herramientas como ACL. Con este tipo de herramientas podemos automatizar las scorecards. Podemos tomar la información en la fuente y utilizarla para automatizar lo que estamos midiendo de forma continua. Esto nos ahorra tiempo. En Procter & Gamble tenemos equipos que dedican semanas a completar las scorecards. La efectividad de los descuentos cuando hacíamos la analítica eliminó la necesidad de ese trabajo que no agrega valor agregado. Y la idea era explicar a la gente por qué hacíamos las cosas, cómo lo hacíamos, en lugar de mostrarles qué se hacía. Y es una diferenciación importante cuando hablamos de monitoreo continuo. En este punto de la presentación siempre pido que la gente levante la mano y me diga quién usa analítica. Hice investigación, hablé con mis colegas, consultores y encontré estas cifras. Como pueden ver, se trata de algo que es, digamos, algo muy, que permea mucho. Hay muchos que están utilizando analítica. El 82% utiliza la analítica de datos. Ahora lo utilizan en forma continua o después de los hechos. Es alguien que les manda un correo electrónico con un archivo Excel. Bueno, a medida que se iban haciendo estas preguntas, las cifras bajaban y me preguntaba por qué, y llegué a la conclusión, y es algo que me dijeron ayer en Santiago, que los auditores se ven afectados en su proceso y que no pueden aplicar esto y que tienen que aplicar la analítica en la primera línea de defensa, desde la primera línea de defensa, permitiendo así un entorno de monitoreo continuo. Cuando las cosas se identifican en la fuente, se las puede resolver antes de que se transformen en problemas que pueden generar un impacto. Esa fue mi misión. La idea es motivar a todos en el mundo a creer en sí mismos, estoy hablando de los auditores, hacer que crean que estos procesos se pueden aplicar y que ya tienen el conocimiento y las herramientas para hacerlo y que simplemente necesitan los socios correctos, lo cual me lleva a mi transparencia favorita, pero sencilla, las 3 partes necesarias para el monitoreo continuo. Tenemos las operaciones financieras, que está aquí. Tenemos la parte de sistemas, que, bueno, yo estoy trabajando en ambas, y los de sistemas quieren controlar los datos porque esa pequeña probabilidad de que las cosas salgan mal es la que puede hacer que los despidan. Y a su vez tienen que tener acceso a los datos y comprenderlos. Y luego tenemos la mayoría de los que están aquí en la sala, la comunidad de auditoría que conoce las normas, sabe cómo prevenirse del fraude, pero necesita los socios y conexiones adecuados para poder aplicar esto en la primera línea. Y le digo a los que me vienen a hablar, incluso lo hacía cuando estaba en Procter & Gamble, yo aprendí a lo duro, digamos, aprendí de la experiencia. Y
son estas las partes que tienen que sentarse juntas a la mesa y establecer un programa para aplicar el monitoreo continuo en la fuente. Para eso tengo que demostrarles por qué es importante. Fíjense aquí, cuando operaciones financieras y sistemas trabajan juntos, tenemos un sistema de RP. Cuando incorporan la auditoría, tienen la analítica desktop. Pero cuando los tres trabajan juntos, pueden lograr el monitoreo continuo, ver cuándo verificar los gastos, cómo captar los ingresos. En ese caso van a tener un cuadro de situación completo para conocer el proceso, las normas y la tecnología y el acceso a la tecnología necesarios para lograr el monitoreo continuo. Yo les digo entonces que si van a implementar esto y no hablan con estas tres personas juntas, va a ser realmente un trabajo muy arduo, pero si podemos demostrar a la gente de sistemas que la analítica del monitoreo continuo, digamos, nos facilita las cosas y puedo asegurarme de ver que las personas y los sistemas no entren en conflicto, seguramente les va a gustar porque van a decir, bueno, esa es mi tarea. Cuando hablamos con la gente de operaciones y le decimos, bueno, yo puedo completar esas scorecards que te llevaron 3 semanas a desarrollar para saber dónde implementar las normas, demostrar esa relación donde todos ganan es lo que hace que estos programas sean eficaces. Es por eso que siempre empiezo con esta transparencia y les digo que es sencilla, pero al mismo tiempo nos permite demostrar que si no logramos la participación de los colegas en estas áreas o si nos tenemos que sentar a auditar, tenemos que empezar por este punto. No voy a ver todos los puntos de esta transparencia, pero esto es lo que impulsa el cambio, la zanahoria. No sé lo que dice en español, pero uno sabe que puede motivar o con la zanahoria o con la vara. En el pasado ha estado bien motivar con la vara. Cuando la gente venía a mi grupo y me decía, digamos, de auditar los procesos, yo les decía que, bueno, el 50% de la gente no funciona así. Así, cuando empezaron a motivar con la zanahoria, mostrando el reconocimiento, los ahorros, todo lo que podía brindar este concepto de compliance, todos empezaron a mejorar. Y la gente venía y decía, a ver, ¿podés chequear mis ingresos? ¿Podés chequear mi presupuesto? ¿Podrías ayudarme a ver por qué? A ver si estoy aplicando bien las normas. Siento entonces que los auditores son los únicos que pueden impulsar este cambio organizacional y que es verdaderamente importante saber por qué. Y eso se debe a que la amenaza de la vara hace que todos vayan en pos de la zanahoria. Siempre le digo a la gente, por favor, demostrar el valor del trabajo porque eso nos permite entender las consecuencias de no hacerlo. ¿Cómo te transformas en un superhéroe entonces? ¿Cómo entra Batman en todo esto, además de que sea un nerd importante? Bueno, Batman entra en juego porque es el héroe que la gente necesita, pero que no sabe qué quiere. Y siento que el monitoreo continuo y el rol de los auditores internos utilizando herramientas como ACL es exactamente eso. Es lo que operaciones, sistemas y las organizaciones necesitan y tenemos que demostrarles que lo quieren. Como pueden ver, me encanta contar anécdotas y hay un hombre famoso en Joseph Campbell que ya analiza la historia, analizó la historia digamos, de los 22 componentes que hacen a la historia. Yo lo desagregué a 3 o 4 solamente por fines de simplificación. Todas las historias escritas incluyen un héroe que se sobrepone a un obstáculo para llegar a un objetivo. A veces ese héroe tiene un mentor que lo ayuda o un guía, y eso es en todas las historias. Y en el pasado, antes del uso de la analítica y de ACL, he visto que la historia del auditor era la historia de los auditores internos que tenían que superar ese gran obstáculo que eran los proveedores para lograr mejorar los ingresos. Eso se hacía a través de iniciativas de programación, con la vara, como decía antes, y cuando no funcionaba tenían que pagar mucho dinero a los consultores externos para que vieran dónde estaban los errores en forma manual. Y yo quise cambiar esa historia. A mí me parece entonces que la nueva historia debería ser la siguiente. Los auditores cambian la percepción del compliance y el control,
hacen mentoría en la organización para demostrar que existe valor en asociarse y en aplicar normas en la primera línea de defensa para transformarse en los superhéroes de la organización. Espero verlos a ustedes en los cómics en un futuro en consecuencia. Voy entonces a ir a un nivel más. Y cuando hablamos de los indicadores clave de riesgo, Claudio y los panelistas ya hablaron de esto también, pero de todas maneras voy a retener. Los KPI es la medida que yo he visto siempre en los negocios. Estos son los indicadores de clave de desempeño, mientras que los KRI son los indicadores clave de riesgo relacionados con normas específicas, programas de compliance específicos que nos dicen cuán riesgosa es una organización. Y el motivo por el cual esto es importante es el siguiente: si vamos a visualizar las auditorías, si vamos a visualizar los datos que transformamos en información útil, tiene que vincularse con algo que los ejecutivos puedan ver en un solo cuadro de situación y que ayude a la organización. Estas son las dos clases de indicadores claves de riesgo que yo busco. Son los líderes o los principales y también los otros, los históricos, o sea, los anticipados y los históricos. Los anticipados se basan en un objetivo que uno tiene, que luego uno desagrega en el indicador en sí, las categorías que implementan estos indicadores y la analítica que los alimentan. Es mirar hacia adelante. Yo quiero asegurarme de que mis pagos se realicen a tiempo el 100% de las veces. Y dentro de los límites del contrato. Esto tiene que ver con pagar conforme a los términos del contrato, que se ejecuten 5 días antes, y vamos a monitorear los momentos del pago vinculados con la línea base. Vamos a monitorear los montos y hay otros elementos analíticos también. Indicador, categoría, analítico. Mientras que los históricos se basan en lo que encontré, los analíticos, cómo se categorizan y la medición que surge de ellos. Yo estuve mirando mis entradas en el libro o los gastos y veo que las personas están ingresando 2 veces los gastos. Entonces lo pongo en una categoría de viajes, por ejemplo, gastos de viajes, pero lo voy a poner como una facturación duplicada y lo voy a poner entre los indicadores KRI. Y cuando tengo esa barra que crece, si vemos que aumenta un 20 o un 30%, ese es el peso y la importancia que tiene esta medición. Estos son los históricos. Aquí tenemos una base basada en lo que pudimos ver en los resultados. Está basado en los pagos, pero también se basa en los datos que regulan cómo se les paga a estos proveedores. Los pagos en sí pueden aumentar el riesgo en base a si hay duplicaciones, si estamos pagando en forma falsa, o sea, pagos duplicados, pagos falsos, si hay pagos que están divididos, si hay gente que está pagando más allá de su autorización. Y también me voy a enfocar en los datos. BMD son los datos maestros de proveedor comparados con los de empleado, BMD, EMD. Acá nos encontraremos con empleados que tienen la misma dirección que los proveedores. Una buena coincidencia, ¿no? Pero eso es una coincidencia que nos puede costar muchísimo dinero. Tenemos que verificarlo todo el tiempo, no una vez cada 3 años, sino todo el tiempo para ver si no se trata de un indicio de fraude. A veces puede ser que haya un error. Muchas veces ocurren por error, pero igual tenemos que resolverlo. Encontramos problemas o queremos encontrar estos desvíos antes de que sean problemas. Entonces continuamos con el monitoreo, nos asociamos con otras organizaciones, pensemos en los indicadores clave de riesgo que nos van a permitir hacer un seguimiento de los dólares que se pagan. La última pregunta que me hacen es la siguiente: ¿cuál es el proceso para tomar este conocimiento pasivo, el conocimiento que tiene la gente, y convertirlo en analíticos reproducibles? Hay que simplificar, estandarizar, automatizar, depurar y predecir. Se simplifican los procesos en base a 4 reglas, como hicimos con los indicadores clave. Aquí están las categorías, aquí como lo vamos a monitorear, las tablas SAP o las tablas en AS400 o todos los datos compuestos. Si miro las entradas generales, pueden ser KPI,
necesito todas esas tablas, unirlas a todas y así podré saber si estoy mirando la información de aquí o de aquí. No necesito estandarizarlo, voy a trabajar con los analíticos. Ahí es muy importante trabajar con los socios y si no tenemos la capacidad de compartir estas reglas y ponerlas en el analítico continuo, pero si hay que recurrir a ese ASAP, pero asegúrense de seguir este proceso, se estandariza y una vez que sabemos que funcionan y hemos podido eliminar los falsos positivos, automatizaremos, lo ponemos en un servidor y programaremos la manera de correrlo. Pero no estamos todavía ahí. Cuando implementamos un analítico para ver si estamos pagándole al proveedor adecuado, estaremos ahorrándole millones de dineros a la organización, millones de dólares, pero si no le estábamos pagando a la persona correcta, puede que sea así. Entonces está el análisis de las personas que van a aparecer todo el tiempo, ponemos un archivo externo, utilizamos un unmatched join, lo sacamos de la lista y lo ponemos cada vez que aparece una excepción. Eso es hacer más precisos lo analítico. Y después les voy a hablar del hecho de que después de 2 años de bajar y correr estos analíticos, tendremos un conjunto de datos históricos que se podrán utilizar para monitorear y aprender más acerca de la manera de funcionar. Esta es la parte de predecir. Estas son entonces todas las partes que tienen que estar involucradas en cada uno de los pasos. Y creo que la última son los objetivos. Si tienen preguntas, después me pueden preguntar a la salida. Entonces, ¿cómo hacemos el desarrollo de los analíticos? No voy a ser muy técnico aquí, nunca sé cómo es el público, pero siempre miro estos datos. Información, filtros, reglas, resultados y mostrar. ¿Dónde están los datos? ¿Está en el sistema ERP? ¿Está en un archivo, en la desktop de alguno, del escritorio de alguno? Lo identifico, lo centralizo y lo conecto directamente con conectores ODSP, con acceso de datos. El acceso a los datos y conocer los datos correctos es la parte más difícil. Aquí es donde importan las operaciones de TI y las financieras que nos van a ayudar. Si no saben dónde encontrar los datos, uno de estos dos sí sabrá. Conocer las tablas y cómo interpretarlas son dos cosas muy distintas. Entonces hay que encontrar los datos, centralizar el resumen de datos, es lo más crítico que podemos tener. Normalizar los datos, regularizarlos. En Canadá, no sé si ustedes tienen esto, venden, por ejemplo, las bolsitas de zanahorias chiquitas, que tamaño baby, como los zanahorias baby. Lamentablemente no son, sino que son distintos tipos de zanahorias que cortan del mismo tamaño. Esto deprime a la gente porque pensaron que iban a ser baby carrots y no lo eran bastones de zanahorias. Nosotros recibimos datos de distintos lugares y distintos datos. Utilizamos datos en Excel que se van a combinar con datos SAP y con otros datos. Y tenemos que poder procesar esto para poder regularizar, limpiar los datos, depurarlos. Para esto, ACL es muy útil. Se puede convertir en texto, lo que sea, para que todo sea lo mismo. Luego aplicamos las pruebas, los parámetros externos. Luego hablamos de eliminar los errores. Buscaremos que sean todas cebras y no caballos. Y cuando aparece el caballo, que es parecido a la cebra, pero no es cebra, hay que encontrar la manera de eliminar ese dato y sacarlo de los resultados y después mostrar los resultados. Cuando empecé haciéndolo en PNG, teníamos todo en un punto SharePoint. Por 2 razones. Lo hacíamos por 2 razones. Una, que somos dueños de SharePoint, tenemos la licencia y además trabajo con contadores. ¿Cuántos de ustedes son contadores aquí? Levanten la mano los que son contadores. ¿Cuál es la cosa que les encanta a los contadores? Excel, les encanta. Ustedes no pueden abandonar el Excel. Está bien, está bien. A mí me gusta, no. A mí me gusta esquiar, a mí me gusta la nieve, a ustedes les gusta Excel. Es así, esto es lo que ustedes usan. Y mis clientes eran contadores. Con ellos trabajaba y si yo les mostraba los resultados en cualquier otra cosa que no fuera un Excel, ¿saben lo que hacían? Lo copiaban y lo pasaban a Excel. Y yo les decía, yo lo puedo hacer, pero ellos me decían, no es lo mismo. Necesitaban verlo en Excel. Ya no lucho más contra eso. Lo muestro en Excel, lo pongo en el SharePoint y desaparece el problema.
y luego lo presentaba en la conferencia de Excel y ellos me daban Results Manager, que es muy parecido a Excel, la manera que filtra y demás, porque se dieron cuenta de lo mismo. Si tenemos un martillo, todo parece un clavo, es así. Esa es la manera en que la gente lo va a interpretar y esto se visualizará de la manera en que pueda entenderlo también la alta gerencia. Mis ejecutivos, mi CFO en PNG tenía 20 minutos por día para mirar esta información, si es que alguna vez la miraba. Así que quería un dashboard centralizado donde él pudiera ver y encontrar, también quería encontrar la planillita Excel porque era contador y ver los resultados. Así que se visualizan en un medio en el que la gente los pueda ver y se aprovechan las herramientas que tenemos. Y por eso esta es una excelente herramienta, porque en un entorno uno puede ver las visualizaciones y al tomarlo y manipular los datos, no importa cuánto lo intentemos, lo van a hacer y lo van a usar en Excel. Así que ese es el proceso de construir. Hay una cosa en la que quiero que se enfoquen. Los parámetros de abajo, tengo que mantenerlos enfocados, por eso les puse el Excel ahí. Ustedes saben que a dónde quieren llegar. Core son las reglas y queremos ver qué es lo que queda en el server analítico. Quiero saber si la gente está pagando los impuestos correctos porque esto me permite ahorrar, verifico el código fiscal y elimino todo lo que no coinciden. Estos son los parámetros. Me importan las operaciones hoy que sean mayores a $200, mañana a 2.000. Puede que hayan hecho una actualización en los tipos de documentos. No queremos ir y cambiar el script cada vez que lo utilizamos. Así que ponemos estos elementos en un archivo externo. Y si están tratando con contadores o con auditores, saben cuál va a ser la base necesaria. Van a tomar ese formulario Excel que les va a permitir ver las variables del analítico. El analítico en sí corre en esa primera línea y el impacto se toma a partir de la tercera. Y este es el mapa que siempre recomiendo utilizar. Y luego se lo manda por email a un usuario que va a estar feliz. Y en general, aquí el concepto es que se han automatizado los datos, se puede ver el alcance, se corren las mismas reglas en un entorno cerrado y hacemos que el usuario final lo vea en un formato que sea fácil de ver. Vamos a hablar rápidamente de un caso específico que utilicé aprovechando los datos históricos y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el problema aquí? Creo que me salté una transparencia. Aquí está el problema con el que me enfrenté. ¿Cómo podemos utilizar la información de todas estas operaciones para saber lo que está irregular? A veces no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero sí sabemos que hay algo que está mal y que tenemos que investigar. Tenemos 3 años o 10 años de datos. En P&G tenemos mucha información, muchísimos datos. ¿Cómo podemos aprovechar? Tomamos los percentilos, me gusta ver la distribución sobre promedios, eso se los puedo explicar. Entonces pido todas las operaciones que es mayor al percentilo 97,5 o menor al percentilo 2,5. Esas mediciones no son fáciles porque estamos hablando de millones y millones de filas de datos, pero llegamos a eso. El 2,5% era importante porque el fraude que encontramos estaba sucediendo en montos pequeños. Los errores cometían en grandes cantidades. Puse el decimal en el lugar inadecuado. Entonces, tomamos los datos, encontramos las mediciones y cada transacción que corre en el sistema actualiza esa medición y es una alerta si sale de estos umbrales. Nos indica cuando hay algo muy alto o muy bajo. Esta es la manera en que aprovechamos los datos. También lo hicimos con las personas que tienen acceso a las cuentas. Porque Charles tiene acceso a esta cuenta 4 veces un jueves cuando solamente accede una vez por mes. Este tipo de información, esto no es más que un ejemplo. No es exactamente como se ve porque lo súper simplifiqué, pero este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar todos estos datos para crear reglas significativas que se puedan investigar.
algo sale de ese 97,5, el percentil 97,5. No sabemos por qué está mal, tal vez no esté mal, pero en la investigación encontramos que cada vez que Charles ingresa un monto, está poniendo la coma en el lugar inadecuado. Hay que avisarle esta herramienta de investigación. Ahora estamos implementando, estamos asociados con las personas adecuadas, estamos automatizando los datos y estamos entendiendo mejor las reglas. Cualquiera que quiera saber más acerca de eso me puede preguntar después en el recreo. Les puedo contar muchísimo porque soy súper apasionado por esto. Son muchas las cosas que me apasionan, pero esto me encanta. Así que las categorías de analíticos que uso son esas. Bueno, comparaciones de datos maestros. Esto digo que SAP, yo digo que SAP significa que estamos seguros o ERP significa que estamos bien. Pero yo puedo alterar las tablas y el tipo de información que aparece y hablar de un tipo de escenario. Dije que hay 21 instancias de SAP. Hay una tabla, hay muchas bases de datos maestros, muchas master datas. Esa tabla nos indica que para una unidad de medición de un producto específico, esto significa X cantidad de ese producto. Pensemos en un producto muy popular, las hojitas de afeitar Gillette. En un sistema, una unidad de medición, hojitas de afeitar, esto significa una gran cantidad. En otro sistema, donde vamos a ingresar esos datos, una unidad significa una hojita en lugar de un rack lleno de cajas. ¿Qué pasa con esto? Esto puede suceder, estos errores pueden suceder por muchas razones. No digo que alguien lo haga intencionalmente, puede haber razones técnicas. Las transferencias de datos son inmensas. Sin embargo, está ahí. Y podemos utilizar analítica simple y comparaciones de datos maestros para evitar que esto sea un problema. Una tabla de master data nos acerca y a veces puede ser que estemos informando mal, información muy crítica para alguno de nuestros inversores. Y esto lo descubrimos por utilizar los analíticos, pero si no hubiéramos estado monitoreando esas tablas, habrían pasado 2 años sin que surgieran los problemas y no lo hubiéramos encontrado nunca y hubiésemos estado en problemas. Por eso es fundamental hablar de la comparación de master data, porque esto es algo que se puede utilizar con la gente de sistemas y operaciones y decirles, miren, no me gusta esta herramienta, pero fíjense que nos puede salvar en algunas situaciones, puede ayudar en otras, puede ayudar a frenar ciertas cosas y sentirnos más seguras en cuanto a cómo funciona el sistema. He hablado mucho de estar basados en reglas, de las aprobaciones, reglas que se verifican a cada rato. Apertura del ítem. Hablo de algo de lo que hablamos cuando se trata de asegurarnos de que se haya terminado un proceso. Alguien compró los productos, se obtuvieron las aprobaciones adecuadas. Están las automatizaciones que nos permiten verificarlo. A mí no me, además, yo creo que los muestreos son importantes. Los muestreos tienen que ser representativos y no al azar o aleatorios. Por eso yo insisto con continuar, porque uno puede hacer un perfil de los datos para entender de qué manera luce. Si hay una mayor cantidad aquí en esta cuenta, hay que correr las muestras en base a eso. Esto se aplica a todas estas áreas. ¿Y cómo termina esto? ¿Cuál es la historia final? ¿Quiénes van a ser los auditores? Habrán demostrado que estos analíticos son buenos para el control y también influyen porque nos ahorran tiempo y dinero a todos. Se habrán asociado con las personas adecuadas para obtener los conocimientos adecuados, la conexión adecuada a los conjuntos de datos y las reglas y marcos para aplicar. Lo habrán construido como servicio utilizando un modelo predecible, estandarizado, simplificado, y le van a ahorrar muchísimo dinero a la empresa y van a demostrar que esto beneficia a la organización y usted va a demostrar por qué esto es bueno. En términos generales, esto va a ser así. Los auditores demuestran cómo los analíticos crean valor constante, permitiendo a las organizaciones mover sus controles a primera línea para ahorrarle dinero a la empresa, ahorrarle tiempo y para convertirse en un superhéroe. Con esto termino mi presentación y muchas gracias a todos ustedes.